tardes. Qué gusto tenerte por aquí en el tercer episodio de Pulsos del Transporte. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, Cintia. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar participando aquí en este momento, ¿eh? Muchas gracias. Oh, gracias a ti. Eres difícil de conseguir, muy ocupado, ¿eh? No, Muy aquí estamos ocupado. con mucho gusto. Gracias, Pedro. Muchas gracias. Sabemos que el rol que llevas en la compañía de director, pues ocupa bastante de tu tiempo y toda tu atención en todas las actividades que te toca realizar. Justo por eso estábamos ansiosos y esperándote a poder escucharte y que compartieras con nosotros este episodio de Pulsos del Transporte. Te platico un poquito, Pedro. Pulsos del Transporte nació con la finalidad de, como su nombre lo dice, dar a conocer todas esas partes adentro del sector del transporte que hacen latir al sector. Normalmente escuchamos el camión, el chofer, ¿sí? Pero no escuchamos qué hay detrás del camión y el chofer. Cuando tú sabes que hay un universo gigante que se mueve antes inclusive de que un camión se ponga en carretera. Sin embargo, el tercer episodio eh, cobra un valor muy específico de la visión a la ejecución. Se llama el episodio del día de hoy, Impulsos del Transporte, donde el rol del director como tal es clave, pero adicional a ser clave, es ausente en el sector del transporte. Entonces, Correcto. con eso vamos a empezar, Pedro. Yo te invito a que le cuentes un poquito a la audiencia de ti, quién Claro. eres, de dónde vienes y cómo llegaste a meterte en este sector tan apasionante, pero también tan demandante. Sí, Adelante. claro. Sí, no, pues muchísimas gracias y créeme que con el preámbulo que diste y con el tiempo que yo llevo ya en el sector, ahorita platicando, voy a tratar de ser breve de mi experiencia, pero realmente ha sido la menor contra la experiencia que yo tengo, que ha sido más del lado de la industria, de la industria de manufactura, pero ha sido muy interesante porque me ha permitido complementarlo, ¿no? De alguna manera sí lo manejé en mi experiencia mayor, pero desde otro punto de vista, ¿no? Y definitivamente me tocó también la experiencia en este tiempo que yo llevo de ver esa evolución que han tenido empresas que yo admiro mucho y respeto, de esa generación inicial de papás, a lo mejor de la vieja guardia, de los baby boomers, como fueron mis padres, con una forma de trabajo muy particular, y ahora con chavos más jóvenes, ¿no? Que incluso a lo mejor hasta desde el punto de vista preparación están en otro nivel, ¿no? Eh, y sí, muy interesante. Bueno, yo soy Pedro Palacios Santana, yo soy originario de Parral, Chihuahua, aunque en realidad he estado viviendo en muchos lados de la República, primero por temas de trabajo de mi padre y luego personales. Eh, Dentro de todo de este bola de cambios, situaciones que yo he tenido, que también me han permitido crecer como persona, pues he tocado varios estados y ahí he estado viviendo. Yo me formé, soy ingeniero industrial y de sistemas con una especialidad en manufactura que se llama teoría de restricciones por el Tecnológico de Monterrey. Soy generación mayo del 92, ya tengo unos añitos en esto y Poquitos nada más. poquitos nada más. Y tratando de resumir un poquito este tiempo que yo he estado, porque yo prácticamente terminé mi escuela y a las 2 semanas ya estaba trabajando. Inicié en una compañía ubicada en Aguascalientes, una compañía dedicada a la producción de leche a nivel industrial. La marca, digo, la puedo decir, Leche San Marcos, que fue muy fuerte en su época en la parte del centro de México. Ahí estuve 6 años. Posteriormente, en ese proceso, yo me estuve moviendo en Morelia, en San Luis Potosí, con esa compañía, y terminé en Querétaro. Ahí yo quedé como gerente de una terminal de venta
de venta y distribución de leche, jugos y lácteos, quesos, etcétera, de la compañía. Y ahí me permitió, en un momento diferente, contratarme con Kellogg, la compañía de cereales, como la conocemos, con el Tigre Toño. Con el Tigre Toño, sí. Una experiencia muy padre. Yo inicié, pues básicamente en el área de manufactura, en un área de staff, de mejora continua. Y a través del tiempo, pues estuve como gerente ahí en la planta de Querétaro, que es la más grande de Latinoamérica. Luego estuve en corporativo 4 años, responsable de las plantas de Latinoamérica como gerente de mejora continua. En aquel entonces, Kellogg tenía la planta de Linares, Nuevo León, Querétaro, Guatemala, Venezuela, Argentina, Ecuador y Brasil. Entonces yo tenía esa responsabilidad. Además, ahí viví un poquito acercándonos al tema de la visión, cuando, bueno, uno que la compañía Kellogg, pues con muchos años de trayectoria e historia, más de 100 años, pues trabajaba fuertemente en que deberíamos siempre partir de una visión. De hecho, el mismo dueño, el señor Kellogg, que se adelantó muchísimo en sus épocas, fijó una visión que era proveer no nada más un cereal, sino un producto en donde la gente se sintiera feliz al consumirlo. Y atrás de la felicidad, pues hay muchas cosas. Se escucha muy sencillo, pero eso se transmitía a través de toda la cadena de los empleados que formábamos parte, y sentías cómo esa contribución que tú hacías en tu trabajo sumaba, ¿no? Obviamente fue evolucionando con la entrada de CEOs, pero siempre se mantuvo y era la guía cada año, pues del actuar de la empresa y de los empleados, ¿no? Sin una visión de compañía es muy difícil tener un rumbo. O sea, es como si le cortas la cabecita a la gallina y la pones a caminar, pues no sabe ni para dónde va. Bueno, nada más para terminar, digo, mi trayectoria, ahí estuve en Latinoamérica, luego regresé a la parte de manufactura en la planta de Querétaro, parte de mi desarrollo personal. Me envían ya a Toluca como gerente de operaciones de la planta y posteriormente como director de planta. Sí, y ahí empieza mi carrera como director ya de una unidad de negocio. Estuve como director de la planta de Toluca. Estamos hablando de una planta donde todo el cereal que ustedes encuentran hasta la fecha en México de Choco Crispies, ahí se produce. Y todas las barritas horneadas que encuentran en el mercado, ahí se producen. Oye, ¿las recomiendas? Totalmente, totalmente. Totalmente. Y también estuve como director de la planta de Toluca y de Linares al mismo tiempo. La planta de Toluca, estamos hablando de una planta de en aquel entonces 600 personas trabajando ahí, la de Linares 1,200. Cuando estuve en la de Querétaro, pues una planta de 1,800 personas, ¿no? Y luego ya después me promocionaron a la planta de Mexicali, que fue mi último momento en Kellogg, una planta muy particular que nada más surte Estados Unidos, maneja productos muy específicos, de alta tecnología. Y bueno, una planta preciosa, parecía hospital y parece hasta la fecha, ¿no? Yo cumplo 25 años en esa compañía y pues maneja paquetes de retiro corporativos, y yo en mis planes personales tenía más o menos en esos tiempos retirarme, ¿no? Digamos, de algo formal de trabajo como el que yo tenía. Tomo ese paquete, salgo, yo digo, bueno, pues ya, yo ya tenía otros planes ahí que fui desarrollando en su momento, pues para, de alguna manera, pues yo seguir viviendo, pero ya de una manera un poquito más flexible, ¿no? Pero luego me di cuenta que ese no es mi rumbo, el estar con un horario flexible donde no me encontré, pues. Y luego llegó ¿Te gustaban los golpes? Sí, recibir correos todos los días, estar recibiendo mensajes, la verdad esa es la realidad. Y eso me volvió nuevamente a conectar, y ahí empieza la historia en transporte. Primero me dan una oportunidad de rebote a través de un amigo en común, que a su vez era el abogado de esa compañía. Me invitan a participar en un proyecto específico. Yo acepto, ingreso a esa compañía, una compañía importante aquí en la región, con
una cantidad de vehículos importante. Y fue mi primer, digamos, mi primer round en la industria Ahí del es donde te transporte. conozco, Pedro. Ahí nos conocimos, Cintia, exactamente. Sí, correcto. Ahí es Exacto. donde, ahí nos Ahí merito. conocimos. Sí. Yo profundamente agradecido con los dueños, aprendí muchísimo. Fue un fast track de aprendizaje en el transporte. Y lo padre es que yo conecté la parte de experiencia en la industria, que es el cliente del de transporte, y cuando entienden las dos partes de la moneda dices, wow, este mundo es, pues debe ser de corresponsabilidad. Y le entiendes más al transportista, porque a veces el lado del cliente, pues te pones muy exigente en muchas cosas, y no entiendes que hay implicaciones cada vez que tomas una decisión de ese tipo, ¿no? Y a mí me enriqueció muchísimo. Termina ese momento en esa compañía, no sé, habrán sido unos 7, 8 meses, y surge esta nueva oportunidad ahora en Cologistics, y la acepto, ¿no? Algo padre, y fíjense, aquí lo voy a conectar mucho con lo que tiene que ver este capítulo. Visión. Definitivamente cuando uno habla de una visión, la visión, ¿qué es? Pues es hacia dónde de una manera aspiracional tú quieres llegar, ¿sí? Y y es una regla, ¿no? No se construyen en el chacoteo, como dicen, o en el piso del trabajo, no, se construye arriba. Los líderes tienen que definir hacia dónde vas. Entonces, debo reconocer que eso fue algo muy atractivo para mí al retomar nuevamente esta industria en esta nueva compañía, porque formo parte de un corporativo muy estructurado. De hecho, me recordó mis viejos tiempos de Kellogg, en donde hay un liderazgo, pues digamos, más corporativo, donde hay una visión de negocio, donde hay inclusive, pues una estructura de soporte atrás de esa visión, porque también puedes estar soñando, claro, hay que soñar, pero si en el sueño no hay escalones para irlos caminando, pues va a ser muy difícil, te vas a quedar, te vas a frustrar, te vas a dar cuenta que se queda como un cuadrito para cumplir algo nada más ahí, que no agrega valor, ¿no? Y muy agradecido, fue un entrenamiento rápido. Después termino ahí por acuerdos mutuos, y luego viene esta oportunidad en Cologistics. Les comentaba en el momento que se perdió un poquito la conexión, y que tiene mucho que ver con el tema de hoy de la visión. A mí algo que me fue muy atractivo en esta nueva propuesta es que Cologistics forma parte de un corporativo que está muy bien estructurado, donde existe una visión desde ese negocio y luego cómo se transmite al resto de las compañías. Y lo más importante, hay un soporte corporativo importante para que esa visión no sea nada más un cuadrito colgado en una oficina porque alguien o un citipato porque era necesario que existiera para cubrir una certificación, ¿no? Exacto, a veces lo hacemos así y se queda, se empolva y se vuelve amarillo, ¿no? Y nadie sabe, ¿no? Cuando en realidad Oye, Pedro, sí. Perdóname, te interrumpo un poquito. Fíjate que diste un punto clave en el que yo, después de conocerte, de tu trayectoria, que ya en su momento me habías platicado dónde venías, y de entender que esa forma de negocio de la que venías, pues viene de grandes corporativos, viene de grandes maneras de hacer las cosas, viene de una formación que a ti primero que nada, como humano, te va formando y te va dando una forma de ejecutar dentro de cualquier función en la que te desempeñes, ¿no? Claro. Me tocó conocerte en la empresa anterior, por motivos muy particulares, pues saliste, pero me llama la atención que te sigues quedando en el sector y luego entras a esta empresa que ya tu servidora ya tenía tiempo conociéndola, mucho tiempo conociéndola, la vi chiquitita, muy chiquitita, fui parte de
de la parte tecnológica y del corazón que le estaban metiendo en un inicio, pero lo que sí es real es que siempre tuvo esa visión de a dónde quería llegar. Pero aquí es donde quiero abrir como un paréntesis hacia ti, hacia tu persona, hacia tu rol de director, porque creo que ese director que venía de Kellogg's, en una empresa como Kellogg's y en una estructura como Kellogg's, y luego ese director viene con todas esas formas de querer hacer y de querer implantar en una empresa de transporte. Y lo primero en lo que te topaste fue de que, ah, caray, aquí no hay un corporativo gigante, aquí no hay una visión A, B, C y D, KPIs o KRs, no hay como tal. Hay sueños, hay anhelos, hay ganas de comerte el mercado, hay mucho acelere, pero no hay una línea de trabajo. Y luego te encuentras en una empresa como Co, que si bien es cierto, la respalda un corporativo muy fuerte que ya tiene formas de hacer las cosas, pues te has topado con Sí, pared también, porque, sí, sí. porque ahí tu rol de director, eh, que lo aplaudo, la verdad, en Co, debo Gracias. felicitarte, tu posición resiliente, tu posición objetiva, tu posición de esperen, 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 todos estén calma, vamos para enfrente. Creo que me remonté a Kellogg's y a toda esa enseñanza que creo que hoy día en el sector del transporte, en una empresa como Cologistics, que está totalmente en expansión, te ha permitido sí volver a nadar en ese mismo océano en el que se formó Pedro Sí, Palacios, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. te quería interrumpir con esa parte, pero creo que es el rol humano que se formó en tus inicios, que te dio las herramientas para pelear puestos grandes en una empresa y sobre todo que te dices a ti mismo, el sector del transporte no es diferente, necesita un rol directivo y levantaste la mano en Cologistics, ¿no? Sí, mira, definitivamente. Y te voy a decir algo de verdad que me da la autoridad de la experiencia, ¿eh? Y te lo digo no Claro. con un nivel de presunción, sino de un poquito de experiencia y que se ha demostrado en otras compañías. Y ojalá, de verdad, yo sé que no es sencillo, sobre todo, y lo entiendo de alguna manera, no lo justifico, hablando de compañías como las que describías que nacieron, pues a lo mejor con 2 camioncitos, el papá lo inició y ahorita ya tienen 500 camiones y yo lo aplaudo, pero si no entienden que las compañías evolucionan y que tienen, o sea, a ver, el que yo me haya formado, y muchas veces me lo quieren restregar en la cara, perdón que lo diga brusco, es que Tú esto no dale, es como estamos en Kellogg, espacio es que esto no abierto. es como Kellogg. A ver, espérame. Sí, pero hay lineamientos que no debes, es más, hasta en tu familia debes de decir, oye, como familia, ¿a dónde vamos? Oye, ¿qué vamos a lograr este año? Si no te fijas algo de crecimiento de tu persona, ¿qué es eso? Pues el que digas, oye, yo como familia espero hasta lo más básico, tener unas vacaciones en Miami este año. Eso ya estás fijando una visión y tienes que trabajar atrás de eso para lograrlo. Eso es una empresa pequeñita, pero si lo estructuras así, es como cuando, no sé, el clásico enero donde quieres bajar de peso, ¿no? Si no tienes una visión, oye, si yo peso 100 y quiero llegar a 80, clarito. ¿Cuáles son los pasitos que tengo que empezar a dar para hacerlo? Oye, pues un déficit calórico, hacer un poquito de ejercicio. Ahí Tiene ya que haber un trabajando. mapa, tiene que haber un mapa que Claro, vaya al objetivo. claro. Y si tú quieres seguir administrando un negocio como cuando inició con 2 camioncitos a 500, no va a funcionar. Y eso, de verdad, y tú dirías, oye, pero hoy está funcionando. Yo te lo digo con conocimiento de causa, que son empresas que están en la tablita de muchas cosas, sin ahondar más.
en temas que pueden ser financieros, que pueden ser de muchas cosas, pero es por eso, porque también tiene que ver, Pedro, perdón que te interrumpa, esas brechas de las que hablas no se alcanzan a ver con mucho matiz, con mucho color, porque el negocio, el transporte es muy noble, es muy fluido, muy movido. Sin embargo, en donde se topan las empresas y en experiencia tu servidora también, ya de tantos años en el sector y conociendo tantos clientes chiquitos, medianos y grandotes, te das cuenta que lo que más está resultando complicado es la transferencia del conocimiento y de la empresa, de ser una empresa familiar a institucionalizar una empresa. Totalmente de acuerdo. Y ahí es donde el problema, Pedro, se hace más agudo porque empieza una carrera de querer contratar a un director porque el dueño quiere salir, quiere que se tomen decisiones desde un consejo administrativo, pero lograr incrustar a un director general y moverte en una matriz jerárquica de directores, gerentes y demás, se vuelve un sueño difícil de alcanzar para un dueño en el sector del transporte que viene de abolengo, ¿sí? Acumulando riqueza, sí, pero también en este tiempo de hoy, con una competencia tan real y tan vasta, el rol que está buscando la empresa de transporte, porque es real, Pedro, que la empresa de hace unos 10 años atrás y hace unos 20 años Sí, atrás claro. no pensaba en un rol de un director, no Claro. pensaba en un rol de un consejo administrativo, no pensaba en estructurar una empresa de manera correcta. No lo pensaba, estaba más preocupado por comprar más camiones, por reducir el diésel, por reducir la llanta, por cubrir tus propias necesidades, pero no estaba pensando en ser más competitivo desde adentro Claro. hacia afuera, ¿verdad? Entonces, creo que ahí es donde el rol del director hoy en día ya está cobrando un valor diferente en las áreas de transporte. Y el dueño está entendiendo cómo le bajo a este cuate la visión del negocio, ¿sí? Y cómo me hago yo para atrás para dejarlo tomar decisiones y que realmente podamos institucionalizar el negocio y llevarlo a crecer. Creo que esa pregunta, Pedro, nadie te la contó en el sector al meterte. Sí, no, definitivamente no. De hecho, eso fue uno de mis primeros golpes de pared importantes. Pero fíjate, yo creo con convicción fuerte que deben los dueños entender, entendiendo precisamente los días de hoy donde hay una gran competencia, la misma industria es demandante de diferentes maneras, muy completamente otra cosa de hace 30, 40 años atrás. Y que algo que definitivamente yo creo que hace crecer a las compañías, y nuevamente hablamos obviamente de un tema de visión, pero el que tú logres a través del crecimiento ir aprendiendo y ajustando, porque a ver, al final del día, y eso yo soy a veces un poquito ácido cuando me vienen o sea, puede venir el experto y decirme, sí, mira el camión, y sí es cierto, yo ahorita ya conozco mucho más de los camiones y Ya de te las hiciste cosas. experto, ya no te cuentan. No me cuentan, pero yo siempre les digo, miren, señores, al final del día esto es un negocio y los números no mienten. Un estado financiero, sea de un estanquillo, sea de una compañía como Kellogg's, la que quieras te va a hablar si lo tienes. Y te voy a decir, tú me puedes decir, oye, es que mis camiones lo están haciendo de la mejor manera.
a ver, mi amigo, pero pues aquí estamos perdiendo, aquí está, mira. O sea, me puedes decir lo que quieras, pero aquí está. Y en términos generales, pues aquí está donde estás perdiendo. ¿Cómo que es que la eficiencia? Sí, pues, pero es que tú estás viendo de 5 camiones, aquí es una flotilla de 500. Entonces, hay un bloquecito donde estás perdiendo mucho dinero y tú estás concentrado en estos. Tú dices que estos son los fregones. Sí, pero estos de acá te están, es como una lapa que te está succionando dinero y que no te está permitiendo hacer crecer el negocio. Entonces, si se logra combinar, ojalá, ¿verdad? Y un ejemplo, yo les doy un ejemplo que es real en la industria, a Lala. A mí me pasó en de San Marcos. Era una cooperativa de ganaderos y había desde el ganadero que tenía un hato de 10 vacas a un compadre que tenía 1,500, 3,000 vacas y todos se creían dueños igual y todos llegaban exigiendo cosas de la misma manera, cuando el negocio pues tiene que crecer de manera diferente. ¿Y qué le pasó a Leche San Marcos? Pues la terminó comprando Lala porque no entendió ese proceso. Lala, ¿qué hizo? Lala le costó, pero las siguientes generaciones lo primero que hicieron 3 pasitos para atrás. Esas generaciones de baby boomers les costó y lloraron, pero les dijeron, señores, ¿quieren ser de las grandes ligas? ¿Y quisieron jugar a las grandes ligas? Hoy Lala es de las compañías de lácteos más grandes de Latinoamérica. Y Correcto. empezó así, empezó chiquitita. Bimbo empezó en la ciudad. Digo, yo estoy hablando de casos de éxito. Empezó sufriendo, Pedro, ¿no? Claro. Entonces, y yo ojalá, ¿verdad? Entiendo las situaciones de mercado. Ahorita está, incluso con todo lo que está manejando este señor Trump, nos está haciendo, híjole, la vida de cuadritos. Claro. Pero aún así, en épocas difíciles, hay que mantener la calma y encontrar esos nichos de oportunidad que se presentan. Y si no estás abusado en eso, pues te va a comer el mercado. Te va a comer el mercado, ¿no? Pedro, ¿cómo se vive la presión? Digo, Ajá. poniendo en contexto todo esto, ¿no? Sé que tú como director en Cologistics tienes transferida la responsabilidad de la compañía aquí en Mexicali. Y sé que tus cuentas pues están directamente con un corporativo que te respalda, pero al final del día eres la máxima autoridad en la empresa. Ahora, ¿cómo se vive desde el lado humano, Pedro? Claro. No, Sí. considerando que el lado profesional y laboral no se puede despegar del lado humano, o sea, Claro. eso es real, ¿no? ¿Cómo se vive la presión de tener una responsabilidad de ese tamaño en tus hombros? ¿Cómo lo vive Pedro Palacios? Fíjate que yo no sé si pues es que lo vas ganando, pues a través, yo creo que de la experiencia. Algo que es clave y de verdad y creo que lo vengo aprendiendo más a través de la edad, cuando estás en situaciones de presión de trabajo, personales, hay como ciertas reglas que debes, pues no reglas, sino vamos a llamarle prácticas que si no las llevas a cabo, tarde o temprano te va a cobrar la factura de una manera terrible. Una que yo de verdad la busco como loco es dormir bien. El dormir bien a mí me levanta la batería como no tienes idea, a pesar de que siempre tengo mi celular a un ladito, que también yo creo que no es una buena práctica, ¿no? Hacer un poquito de ejercicio, de alguna manera. A veces la gente piensa que es irte a comer al gimnasio, ¿no? 30 minutitos de caminar, desconectarte de vez en cuando y pasar tiempo de calidad con tu familia. O sea, ¿cómo sumas esos bloquecitos para que tú llegues de una manera pues más tranquila a tu trabajo? Siempre habrá presiones, pero si no cuidas esas partes o esos aspectos personales, se vuelve un ciclo que no rompes nunca y empiezas también a no rendir en el trabajo, ¿no? Claro. Y luego también esa experiencia, y esa yo de verdad sí la comento mucho, y hablando ya en el equipo, la parte humana
y me refiero a humana es de valores, de respeto, porque todos tenemos hijos, todos se nos enferman algún día en la vida, a todos se nos ha ponchado una llanta, a todos nos ha sucedido algo en la casa, pues que tú tienes que atender, ¿no? En el Claro, momento en que tú entiendes eso en tus empleados, en tus reportes, en tu equipo, y entiendes que en la medida que tú puedes apoyar a esa persona de una manera positiva en esos eventos, de una manera honesta, sincera y abierta, se te revierte en una eficiencia extraordinaria, tan rica por parte de esas personas cuando eso sucede. Y entonces todo aquello, o sea, empiezan a reconocer que se vuelven, que aunque estemos en momentos de mucha tensión, ese cuidado humano hace que estés más relajado y que rindas más. A mí, de verdad, esa fórmula, y no es un secreto, lo platico, yo lo he manejado y, muchísimo. lo, y se vive, digo, me ha tocado estar cerca, se vive, que lo vives de esa manera. Eso a mí, sí, y ha sido, a mí me ha redituado muchísimo. Yo soy fiel creyente de la teoría que el 80% de mi responsabilidad es cómo te facilito a ti el camino, persona que me reporta a mí, para que des tus resultados. Y si Claro, tú das esos resultados, yo voy a dar los míos. No claro. es Y ahí, fácil, sí, no, definitivamente no. no es fácil, pero aún así hay que buscar. Es como un ejemplo, las vacaciones. No te puedes ir de vacaciones. No, y menos en Navidad. ¿Cómo en Navidad? Aquí trabajamos. Voy a dar un ejemplo, perdón que lo sea así, pues así como fue. Todo el mundo aquí venía de lunes a sábado, todos, a fuerzas, como, a ver, espérate, pero, oye, a veces yo vine un sábado y dije, la gente estaba así, pues, se cierra la aduana, si te organizas, o sea, pero todos, ¿y por qué? Pues, es que así es la compañía de transporte de lunes a sábado. Sí, yo lo entiendo, pero pues vamos a organizar. Total, para no hacerte el cuento largo, eso se cambió hoy en día. Sí hay gente que viene el sábado, pero viene una vez sí, una vez no. Hay gente que ya no Ya viene. por necesidad y eficiencia del negocio. El negocio sigue bien y la gente, yo el primer día que le dije a mi jefe administrativo, no vengan los sábados, así, sojotes, ¿estás seguro de eso? Sí, estoy seguro. ¿Y qué va a pasar? No va a pasar nada. Disfruta tu domingo, pásala con tu familia, levántate tarde. Esa persona, de verdad, dio un cambio así transatlántico en muchas cosas y se le notaba Sí. contenta, muchas cosas, Y el son cosas poder. tan sencillas, ¿no, Pedro? Pones tu atención, analizas el mover del negocio Claro, y haces los cambios necesarios, ¿no? totalmente. Cosas tan simples como los espacios de trabajo. Yo llegué y de verdad no quiero hacer leña del árbol caído de nadie. Sillas que te sentabas y estaba la persona así de lado y se acomodaba. Un internet que no funcionaba cuando estás haciendo transacciones. O sea, Me tocó. ya te tocó, pero esas Sí, cosas, híjole, es como traes a la gente a la guerra sin fusil, o sea, y si cuidas un baño digno, o claro. sea, híjole. Se oye, cualquiera puede decir, no, créanme, eso suma como no Es, tienen es, una es idea. el lado humano que ahorita, de hecho, Pedro, sobre todo con las nuevas generaciones, si no me Sí. tienes cómodo y no me tienes haciendo esto y no estoy respirando aire puro, yo me voy. Ahí nos vemos, y Y no me estás importa, sí. abusando de mi tiempo y estás subiendo mi estrés y yo me voy y puede ser gente muy valiosa. Pero mira, Claro. te preguntaba qué es que cómo lo vives, porque realmente la posición de un director desde su estado humano hacia la compañía hace la diferencia en el ambiente de la compañía, como realmente lo acabas de comentar ahorita, pero hay un punto bien importante, Pedro, en que tú como director lo entiendas y otro es que esa parte humana de cómo gestionarla, cómo buscar los mejores espacios, cómo buscar los mejores sueldos para las personas de acuerdo a sus labores o a sus funciones,
cómo mantener al equipo tranquilo. Justo esa parte es de la visión de la compañía a la ejecución per se. El dueño y los líderes tienen una visión de un negocio aquí y el top acá y lograr acá y construir acá y tener acá en base a todo esto. Pero el lograr ejecutar esa visión suele ser un trabajo que el verdadero directivo adentro de la empresa lo hace realidad. La pregunta para ti es, ¿cómo bajas la visión del dueño o de los líderes o, o del consejo del corporativo hacia resultados reales, visibles, tangibles, dentro de un negocio que es real, que no es igual ayer que ahora? Que sabes que despachaste el camión, pero quién sabe si vaya a llegar, ¿o no? Entonces, ¿cómo es bajar esa nube del dueño a ejecutarla como director, Pedro? Sí, claro. Voy a tratar de sumarizarlo. Es un proceso y ese sí lo tienes que vivir, sea el tamaño que sea de la compañía. Un primer paso importante, te tienes que sentar, darte tu tiempo con, en este caso, pues yo tengo un jefe, un corporativo, nos sentamos y con todo lo que está sucediendo, más lo que yo como compañía quiero lograr, defino para Cologistics, al menos en un espacio de tiempo. Antes se hacían las famosas planeaciones de 10 años, esas ya no funcionan con toda la dinámica que hay, por lo menos 3 años. Defínete algo, claro, va a haber una visión que es el sueño que el dueño tiene, se debe de permanecer, ¿sí? Y luego ya lo vas desglosando en una misión específica, 3 años, ¿sí? Donde dices, yo quiero como compañía crecer en parque vehicular en tanto, quiero esta certificación, quiero cubrir este negocio, pero aparte este otro. Ahora, ¿qué te da esa alimentación? Pues te da la situación que hoy vives, la experiencia y también qué es lo que el liderazgo del CEO tiene en mente, ¿no? Tú lo tienes que de alguna manera desmenuzar y decir, sí, sí voy por aquí. Es retante. Tienes que comprar la idea, ¿no, Pedro? Sí, totalmente. O sea, tú como director Si ves yo no el la mapa, compro, no estamos en la el tomo, hoyo. ¿de acuerdo? No, No, ya me no, voy, ¿no? Dices. no. Ahora, entiendo que aterrizas al dueño o aterrizas al corporativo o Sí. se hace dentro de una reunión, un team back y demás. Es un proceso, de hecho Claro. es una metodología de planeación estratégica. Tiene que haber alguien que lo modere porque siempre hay el soñador. Por ejemplo, nosotros tenemos un socio dueño que es una máquina de estar pensando que está bien, se necesita salir Ahí no soñador. tienes que andar bajando, ¿no? Y tienes un aterriza. CEO Sí. que le dice, a ver, pero, está bien, pero aterriza. Y luego estoy yo también que le digo, aterriza y aparte hay que aterrizar un poquito más en planito. Pero eso se enriquece mucho porque llegas a una visión que no es guajira, pero es retante y que sí plantea un desarrollo y crecimiento de la compañía. Algo bien importante también es el análisis del baseline, la situación actual, o sea, las netas de hoy cómo está la compañía. El elefante rosa del que a veces nadie quiere hablar, ¿no? Es frío decir, estoy ganando, perdiendo aquí. No, una parte fundamental es un análisis de estructura organizacional, es basiquísimo. Si no tienes una estructura organizacional, estoy hablando ahorita nada más de las cajitas, no estoy hablando de gente, ¿qué estructura de gente necesito para esto que se está visualizando? Y cada cajita, sí, yo le tengo que decir qué es lo que tiene que hacer, una descripción de puesto. Y una vez que tengo una descripción de puesto, pues digo cuánto vale esa cajita. Y entonces, si yo quiero tener un gerente de terminal, ¿sí? Un gerente de terminal que de acuerdo a la visión va a administrar 100 tractos y va a crecer a 200, pues no puedes traerte a cualquiera, o sea, tiene que haber un perfil de acuerdo a esa descripción de puesto. Y claro,
esa en el mercado te vale 100 pesos o 200 pesos. Claro. Y luego, ¿cuál es el siguiente paso? Traer talento. Si tú no traes, y talento no estoy hablando de un doctorado, no, es alguien que cumple, ¿sí? Con esa cajita que describiste. Que pueda y se defienda en la ejecución. Claro. Una vez ya que tienes eso, regresamos al tema de la visión, ya la tengo, ahora hay que bajarla como indicadores de desempeño. Está clarísimo, hay una regla que los procesos, si no los mides, no los controlas. Es básico. Ahora, la otra importante, cada uno de ese cascadeo, que obviamente parte me creo la visión y la transformo en indicadores, de acuerdo a las áreas. Si yo digo que un ejemplo, si yo digo que yo voy a vender 30% más de lo que hoy vendo, pues yo le tengo que bajar a mi gerente comercial. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Pues ¿sabes qué? Tiene que haber un plan comercial donde si hoy yo tengo 17 clientes, tú tienes que escautear 50 para que me queden 20 y me vayan sumando. Y empiezo, oye, pero ¿cómo voy a hacer 50 clientes? Ok, ahí empezamos. Dime tú con tu experiencia. No, pues hay eventos donde tengo que participar. Check. Oye, no sé, el directorio de Index, oye, la relación, y empiezas a construir un plan comercial, Claro. pues que te lleve ese 30%. Si no existe eso, aunque el dueño diga, no, es que aquí tenemos que vender y le pegue al escritorio, pues te quedas así, pues, como dicen aquí, Oye, chilo. Pedro, qué chido, chido, se ve chido. Justo eso que acabas de decir, cierra en una idea central que traigo yo aquí en las notas que dice, la estrategia sin ejecución se queda en discurso. Totalmente. Sí, está bueno, me convenciste, me apantallaste que quieres vender el 30% más. Ponte la estrategia y ya que tenemos la estrategia y la probamos, ejecútala, compadre, porque en el escritorio no va a haber función. Ahora, ¿cómo lo llevas a la ejecución? Es una parte también importante. Ajá. Generas un sistema de gestión por resultados. O sea, eso, y es más, inclusive si lo llevas a una organización de alto desempeño, por ejemplo, yo estoy ahorita y ya está comprobado, voy en el proceso, ¿sabes qué? Tu desempeño tiene un valor, o sea, hay bonos que te voy a dar si logras ese pipeline del 30% más. Claro. Y me lo demuestras. Claro, si yo con eso vendo el 30% más, que te dé el 1% de eso, yo feliz de la vida, te doy hasta el 2%. Se vuelve una organización de alto desempeño. Lleva un proceso. Ahí ya estás hablando, una clara visión, bajas una estrategia, tienes una estructura organizacional, tienes talento dentro de esa estructura. Ahora, ¿qué es el talento? Para mí, algo muy simple, que la persona primero cubra la descripción de puesto, pero siempre quede holgadita y que a través del tiempo, aparte de eso, te va a empezar a sumar más y esos elementos le van a servir a él para crecer, para promocionarse, lo que tú quieras. Pero el día en que otra cajita empieza a subsidiar a la otra, que eso de verdad en el transporte no estructurado es un cáncer. Y yo lo viví. Es un cáncer. Es un Totalmente. cáncer. Te empiezas a dar cuenta del todólogo que está ahí todo el tiempo y se está quejando y le ayuda a uno, le ayuda a otro, no termina su trabajo, no termina el del otro. Y la otra también bien importante, el que le brinde las herramientas a la persona. Por ejemplo, el famoso sistema de información, ponle el nombre que tú quieras, GM, SAP, lo que tú quieras. Son tecnologías probadas para cualquier industria. ¿Y qué te permite ese tipo de herramientas? Es tecnología, es facilitar el trabajo para la toma de decisiones. Si tú no tienes una herramienta tecnológica de ese calibre, es más, hasta híjole, a mí me impresiona. Ahí enfrente de mi casa hay estos, ¿cómo le llaman? Colectivos. Sí. A mí me sorprendió. Tienen escaneados el inventario porque como tienen diferentes proveedores, te hacen la facturación con un sistema. Claro. Y te estoy hablando de una tiendita, pues que chiquita, sí, ¿no? Chiquita. O sea, ahora dime si no te interesará controlar 450 camiones con no sé cuántas llantas, con el gasto. Claro. Oye, Pedro, y antes de que te me vayas más para allá, hablaste mucho del talento de la gente.
Me ha tocado la experiencia que los transportistas, no me voy a ir muy lejos, tú mismo, por ejemplo, eh, hay empresas que pueden contratar el mejor talento que dicen que hay en el sector para tal bronca y te la va a resolver y es el mejor gerente comercial y ha hecho crecer a tal y a tal y a tal, ¿no? Y lo compras y te lo traes de Monterrey, te lo traes de la Ciudad de México y te lo traes de Estados Unidos, de donde tú quieras te lo traes. Te lo trajiste y no lo dejaste trabajar. Lo, Eso lo es quieres, lo quieres traer con el manual tuyo diciéndole al cuate que te cuesta N cantidad de dinero, tú diciéndole lo que tiene que hacer. Y entonces dices tú, oye, error, no contrates talento que no vas a dejar que se desplaye, ¿verdad? total, Entonces, no, ese es un error garrafal, que contrates sucede, talento y que le des hasta la agenda. Es que tú sucede. tienes que estar los lunes sentado aquí y el martes sentado allá. Ah, caray, ¿por qué? Espérame, más bien dime el día del lunes cuando te muestre el resultado de ventas, el de operación, el de cómo va ahí sí, si no te di el número, regáñame todo lo que Oye, quieras. cualquier parecido con la realidad es mera Híjole, coincidencia. Que no, 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 existe, no. Pedro. Sí, Por eso, sí, mi punto del rol del director, con él comprando la visión y logrando ejecutar con todas esas estrategias que ya mencionaste, claro. el negocio llevándolo a resultados operativos, dejando al talento humano, ¿sí? Que pueda dar, ahorita decías una estrategia de ir por la zanahoria bien clara, por tu desempeño, por tus logros, por tus resultados, el 1%, la comisión y el bono, motivas al recurso Claro. humano a darse más a él mismo y por ende a generarte una rentabilidad distinta como negocio. Ahora, de repente ellos te enseñan a ti cómo están De, administrando, cómo hacerlo mejor, cómo acortar de 5 pasos a 3. Y entonces tú solamente te pones a parar la oreja y decir, oye, súper, hagámoslo, es que ¿verdad? ahí te va un secreto que no es secreto. Si tú quieres crecer, o sea, te estoy hablando desde el punto de vista de director, yo me voy a traer al mejor gerente terminal que inclusive sabe mucho más de administrar y no me importa, si yo me pongo, y ese es otro de los errores que creo que se comete, y lo voy a hacer tal cual, de la vieja guardia, es que yo sé todo. A mí no me vengas a decir, yo sé todo, no, no es cierto. No es cierto. Yo como director con más de 30 años de experiencia en la industria no sé todo y sigo aprendiendo y para eso me traigo el mejor gerente de terminal, el mejor administrativo, porque sé que lo va a hacer muy bien. Aparte, esa persona de talento que te sabe muy bien esa posición, te suma muchas otras cosas más. Viene con el sense y aparte si lo vas apoyando, coachando, tú vas aprendiendo, creces, ¿sí? Pero creces de la mano de esa persona también y haces que crezca el negocio de manera impresionante. De verdad es una fórmula ganadora siempre y Oye, sea una compañía oye, Pedro, chiquita, o sea, y si platicamos ya como al detalle del día a día del sector, ¿no? Tú y yo sabemos, ¿sí? Que a lo mejor en el papel y en el cuadro y en la orquesta, pues se ve bien bonito, ¿no? Pero en el día a día, híjole, ¿cómo te enfrentas con que ya se fue aquel, ya se fue acá, y la rotación aquí, el camión chocó, se accidentó la mercancía, esto no llegó, y 58,000 cosas que hay en el día a día de la operación. Eh, ¿cómo juega, cómo decir que la tecnología te ayuda y no que te estorba? no, es que yo estoy convencido 100% en el uso de la tecnología. Y yo, de verdad, ahorita en la industria del transporte, el que tú puedas saber en tiempo real qué le está pasando al camión. Un ejemplo clarito, mira. Yo cuando llegué aquí, que va a ser un poquito, casi 3 años,
el rendimiento de nuestras unidades andaba, yo cuando llegué aquí era 5.5 millas por galón. Y yo de repente pedía información y no, o sea, estaba como mal puesta, no la encontrabas, pues. Que sí teníamos Samsara y que el medio tenía algo, o sea, pero no había, No se o sea, sentía sí, una realidad de no confiar en había los una números. realidad. Y si tú no tienes información, es difícil ser más cierto en tu toma de decisiones. ¿Qué te facilita la tecnología? Información. Hoy en día, hoy a 2 años y medio, con vehículos, es más, incluso los vehículos aquel entonces que estaban en 5.5, ahorita tenemos un rendimiento de 7 millas por galón. ¿Cómo lo logramos? Con tecnología. ¿Por qué? Porque esa tecnología ya bien instalada, con indicadores que estamos midiendo todos los días, empezó al nivel de, oye, a ver, ¿por qué Juan Pérez con un camión más viejo y con uno nuevo trae más rendimiento que este? Y empiezas a Haces una guía de analizar. observación, ¿no? Una guía de observación, análisis. Empezamos pues este compadre no está utilizando la última velocidad ¿y por qué? Pues aquí te lo está diciendo el sistema, aquí está. Oye, va en una parte plana y no usa el piloto automático. ¿Por qué? Pues porque se acostumbra. No, es que suene la máquina, ¿no, mi chavo? Y se empezó a retroalimentar a la gente. La parte de Capacitar, mantenimiento también seguimiento. la parte de mantenimiento es critiquísimo. Ahora, mantenimiento, la única manera de enfocarlo correctamente es a través de información, analizar qué le duele al camión, qué está pasando. Nosotros gastamos una cantidad impresionante en road services. O sea, te estoy hablando de, híjole, al mes casi $10,000. Ahorita lo traemos en 1,500 un mes y a lo mejor pasan 2 meses de otros Wow, 1,500. excelente. ¿Sí? Entonces, para Eso mí la guía es sí. básica. ¿Sí? ¿Y cuándo pudieras tú decir que te estorbaría? Cuando no está la gente preparada, cuando no está la tecnología correcta instalada, cuando no la sabes utilizar, cuando Yo a creo, pesar de que tienes tecnología, a lo mejor pudieras tener un corporativo que quiere seguir sumando y restando mano. sí, yo creo que deja de, o la ves como una carga cuando no, primero no entendiste, bueno, esencialmente no entendiste la importancia de la tecnología, nunca la implementaste correctamente, oíste, muchas veces escuchas, que el porte, pues sí, pero el implementar una herramienta tecnológica tiene que seguir un proceso y si no lo sigues de esa forma, tarde o temprano la gente no lo va a utilizar. Si no la utilizas como un sistema de información para toma de decisiones, para gerenciar, y terminas con lo que te platican o con una hoja de Excel o con un correo o con números tachados, pues la tecnología ahí va a estar y es más, se vuelve estorbosa porque empieza la gente a decir, ay, es que tengo que capturarle aquí y luego de todos modos lo mando a Excel y ahí le trabajo el Y número cuando... aparte se vuelve hasta costosa, ¿no? Porque dices tú, la estoy Sí, pagando y no la estoy usando, ¿no? Y sí, sí, hay sí. un importante que ya resumiste muy bien, Pedro, el de decir, las personas, la tecnología, los sistemas de información tienen algo clave, ¿sí? Yo no, si Ajá. la tecnología existe, eh, los sistemas de información existen, sin embargo, hay una persona específicamente manipulando o analizando, haciendo data mining de todo eso dentro de la organización. Pero si una persona no está comprometida, no hay operación que aguante, Pedro. No. Eso es eso. Es que ahí ¿Cómo empieza, logra el director ese compromiso en la gente, Pedro? claro. Yo creo, a ver, una siempre va a ser obviamente el predicar con el ejemplo en las cosas es bien importante. Es decir, si yo estoy mandando la directriz que una implementación de un sistema es importante, pues yo soy el primero que debo de darle la importancia. ¿Cómo? Claro. Hacer respetar el Gantt del trabajo,
acercar los recursos necesarios a las personas para que lo puedan hacer, ser estricto en los milestones de entrega, ¿sí? Y luego a través del tiempo, y eso sí es una realidad, la gente se da cuenta cuando se hace una implementación correcta, que eso le facilita la vida enormemente. Eso, en el momento en que la gente se empieza a dar cuenta, ah, caray, oye, está padrísimo, o sea, me da tiempo para hacer otras cosas, tengo información para analizar. Y luego si a eso le agregas, sí, que tus indicadores con lo que mides el desempeño de cada persona, pues te lo da el sistema así, pues qué chulada, ¿no? Porque sí existe, digo, habrá otras cosas que se tienen que retrabajar, porque no todo está en el sistema, o sea, tampoco te cubre el 100 no sé, 98, por ejemplo, en implementaciones como en la que hemos trabajado, pues un 80 es razonablemente bueno, ¿no? Pero al final del día, cuando logras eso y que la gente se da cuenta, es donde ya fluye y dices, oye, sí funciona esto, y sí funciona. A ver, yo siempre que le digo a la gente es, ay, ¿a poco no sabes utilizar? Antes el teléfono lo utilizabas para llamadas, ahorita ¿a poco no utilizas para todo tu app del banco? Sí, y pagas y transfieres, pues sí, ¿lo aprendiste o no? Sí, y no está padre que no te tengas que ir al banco a parar nunca. No, pues sí, pues es lo mismo aquí con el sistema. Y acabas de decir algo bien importante. ¿Por qué lo aprendiste? Te simplifica la vida, te ahorra Claro. tiempos, o sea, y me encanta escucharte decir eso, Pedro, porque digo yo, desde que estoy en el sector, me ha tocado estar frente al cliente, frente al usuario, frente a la necesidad, frente a resolver problemas de ese tipo. Pero, ¿sabes una cosa? No, no se suele entender que para que haya un cambio 100% en la cultura del trabajo de una empresa, es de arriba para abajo. Sí. No, no se ha alcanzado a permear, Pedro, que es de arriba hacia abajo, Sí. desde el dueño, desde el director, desde el gerente, o sea, el compromiso más fuerte de un cambio de una pared roja a una pared blanca, ¿sí? Es desde la visión arriba hasta el que la esté ejecutando, colocando el clic, colocando el punto o embelleciendo la unidad. O sea, es muy importante conocer el rol del director y escucharlo de viva voz tuyo, porque no nada más te lo escucho, sé que así es porque te conozco. Has comprado los proyectos, has comprado la idea, has aterrizado el mensaje de la visión del negocio, del dueño, para lograr que la compañía sea cada vez más fuerte, ¿no? Y pero es real y creo que tú ya lo mediste en el sector del transporte y puede ser que también sea en otros sectores, ¿no? Pero nos toca vivir el del transporte Claro. más en, en lo duro, no tanto en sistemas de información y el procedimiento. Eso como que ha perdido valor, no tenía valor en su momento, no se creó así el sector. Y hoy día, si no hay una empresa con procesos, si no hay una empresa con procedimientos, si no hay una empresa enganchada entre la tecnología, la conciencia y un sistema de información, pues no puedes avanzar, ¿no? No. Pero mira, se nos acaba el tiempo, Pedro. Estos temas son muy emocionantes Ya y son sé, para muchas horas. claro. ¿Qué consejos tú como director desde el área manufacturera donde te formaste a meterte en un sector que la verdad a mí en lo personal, tengo 20 años, ya casi 21 años en él, me apasiona así de sobremanera y soy ese líder que el sector busca, que casi dicen, yo le voy a hablar a Cintia para que me regañe, para que nos meta en cintura, para que, o sea, me he ganado esa etiqueta con algunos clientes en el sector por mi manera claridosa de expresar a veces las cosas, aunque la edad me ha hecho un poquito como más tolerante en el de decir, bueno, hay que hacerlo de esta manera. Antes era un poquito más bronca, más frontal,
Hoy día no he aprendido a que hay un sistema de comunicación, de que la gente tiene que estar coachada, que tiene que haber tiempos para todo, que se tiene que dedicar un tiempo a cada cosa. Pero el rol del director, aparte de tener que cargar con toda esa dinámica de un negocio y tener que dar resultados a la alta, ahora sí que a los altos mandos, que a veces tienen más alineado su sistema emocional Sí, claro. hacia afuera que hacia adentro del negocio, ¿verdad? Porque como logramos a veces sacarlos del negocio y lo ven desde arriba, a veces si el número está muy rojo, pues no lo logran entender hasta que el director hace una función tan empática y tan real y tan gráfica que realmente logran ver dónde sí está la ganancia, dónde no está la ganancia, dónde tenemos que apretar, dónde tenemos que soltar, cómo nos tenemos que acomodar y aplicar varias estrategias que tú más que nadie lo sabes. Pero, ¿qué consejos directos, así directos, Pedro, en tu experiencia ya en el sector del transporte, que ya te tocó trabajar con una empresa que te recibió en el sector, que no tiene un corporativo, pero que es una empresa totota, que tiene Sí, muchísimos claro. camiones y más que muchísimos camiones, mucha diversidad de operación, ¿verdad? A cambiarte a una empresa que creo que te recibió con los brazos abiertos y he podido ver tu crecimiento ahí. Este, ¿Qué consejo le darías a esa empresa que no está estructurada, que no tiene un consejo de administración, que no tiene un mapa visual de lo que quiere alcanzar, siendo consciente de que a veces tenemos que dar un paso para atrás para lograr ver el árbol cargado de frutos? ¿Qué consejo le darías a esos dueños de transporte, Pedro? Fíjate, siendo muy concretos y habiendo vivido esa experiencia, un primer consejo es que sí deben de darse ese tiempo y yo les recomendaría buscar ayuda de alguien experto en lo que es planeación estratégica y que tenga la capacidad de aperturarse, de sí dar de manera honesta 2, 3 y hasta 10 pasos para atrás, vivir la experiencia de hacer una planeación de a dónde quiero ir, no ese aferramiento a que yo soy el bueno, yo soy el chilo, como dicen aquí, y nadie más me va a enseñar. Sí, siempre va a haber alguien mejor. En mi concepto es siempre va a haber alguien mejor que tú y trata de acercarte a ese que es mejor que tú para que sigas aprendiendo. Date esa oportunidad, ¿sí? Cree, o sea, date esa oportunidad de creer, ¿sí? En ese proceso y mantenerte firme que tú, en el momento en que te estás generando ese compromiso de creer en ese proceso de planeación estratégica donde surge visión, estrategia, indicadores, la lleves a la realidad. Siguiente recomendación. Necesitas tener, y te la van a recomendar en ese ejercicio, una estructura organizacional que soporte esa implementación. Si no la tienes, va a ser bien difícil que lo logres. Una estructura es, a ver, si tú quieres ser una compañía de estas, necesitas una gerencia de finanzas, y hacia abajo lo que necesites. Y luego, otra de los grandes consejos que yo le doy a la persona de transporte, los resultados son a través de las personas. Y entonces, esas personas las tienes que cuidar. Y cuidar no es que las vayas y les sobes el lomo, es sueldos dignos de acuerdo a la estructura, traerte ese talento que cuesta, pues sí cuesta, pero te va a replicar y te va a multiplicar. Es eso que tú le estás dando por mucho, ¿sí? Uno de los grandes errores que yo veo en esta industria es que no existe eso. Vas creciendo a alguien y ese alguien, pues, si no sigues ese proceso organizacional correcto de desarrollo, que desde el inicio cumpla con ciertas características en el puesto, va a tronar y no te va a servir para nada. Y ahí lo estás, y le picas y te enojas y le dices, no va a funcionar porque no puede, no, sus capacidades no le dan para, no es mala onda eso. Entonces, Lo tienes que, aceptas, lo acomodas, lo sí, gestionas y listo. exacto, tienes que tener un talento
Sí. Y con eso, más un sistema, una estrategia y un sistema de medición de indicadores, yo les aseguro que esos sueños que tienen van a seguirse multiplicando. Que va a haber adversidades, que está el ICE, que lo que ustedes quieran, sí, pero ese proceso te permite tener esos momentos de crisis para volverte a ajustar y redefines estrategias. Claro. Cuando estás Oye, en el Pedro. mundo de caos, más caos, pues no funciona nada, la verdad. Oye, Pedro, y conociendo al sector, el consejo para los hijos y las nuevas generaciones que toman esos cargos, ¿cuál O sería sea, tu consejo? Que se mira, apoyen de esa misma estrategia, que se apoyen de un director que los que guíe, se que les compre la preparen. idea, que se preparen. Sí, totalmente, que se preparen, que se acerquen a personas, o sea, obviamente el conocimiento del padre siempre va a estar. Yo sigo aprendiendo de mi papá, que tiene 84 años, pero también entiendo que por sus condiciones, su edad, ya tiene una limitante de muchas cosas. Claro que hay consejos que son de vida y te sirven siempre, pero para dirigir una compañía, pues no, tienes que buscar al que sí sepa y escucharlo. Ese es un problema que yo siento que tiene el sector. Sí, sí te escucho, como ven y traigo, como tú dijiste, traigo el fregón, pero a la hora que empieza a platicarte, ya estás desde ahí, no, ¿qué me va a venir a decir? Ah, viene de Procter Gamble, esa es otra cosa, aquí es, no, 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 no. Aquí no, nada que ver, eso no aplica. Y ya desde ahí, ya, está Pusiste la muriendo en barrera, el ¿no? intento. Claro, Dense la oportunidad de escuchar, ábranse, den esos 10 pasos, y si necesitas 20 para atrás, hazlos. claro. Da esa Oye, oportunidad Pedro, y sí da grandes resultados. y a tus colegas directores que andan por ahí en las empresas de transporte, digo, el rol cada vez está permeando más, difícil para los directores, te voy a decir por qué. Eh, Cuando ya alcanzas un nivel profesional que lo demuestras con experiencia, inclusive tú como director y decides moverte de una compañía a otra, si la compañía no hizo clic contigo, o sea, entonces y te echaste un salto, hiciste una decisión, y resulta que entras a la otra empresa y no hizo clic contigo, híjole, pues ya te tienes que otra vez hasta que vuelves a encontrar ese proyecto, ese negocio, esa amalgama entre tú como director y esa visión de negocio, ¿sí o no? Pero Sí, claro. imagínate que venga una empresa de transporte gigantesca y te quiera comprar y decides irte, pero la empresa gigantesca, pues gigantescamente trae otras broncas, ¿no? Sí, sí, claro, Que, claro. que seguramente tú crees que tienes todas las habilidades de poderlas subsanar, pero no es necesariamente que tu capacidad no sea la que puede resolver, sino que la empresa no está lista para Claro. recibir un cambio, porque como bien lo dijiste ahorita, no es a 10 años, es a 3. Oye, el pastel está de este tamaño, pero hay que entrarle a este pedacito, y luego a este, y luego a este. ¿Qué consejo le darías a esos directores operativos o a esos directores generales que andan en el mercado, Pedro? Fíjate que esa pregunta está muy interesante, ¿eh? No, no, muy buena pregunta. Eh, yo tuve, ahora sí que la fortuna de permanecer 25 años en una compañía y de alguna manera el volver a tener la experiencia de recontratarte en otra empresa, pues fue aprendizaje. Porque yo estaba 25 años, sí me moví internamente, pero con los procesos de crecimiento. O sea, no era de, oye, voy a competir con alguien más. Sí competía, pero no es diferente, pues. Yo creo que algo que yo sí le recomendaría mucho a los directores, y ahí sí, híjole, no quisiera ser un poquito, no sé si despectivo, pero el honrar la posición de dirección creo que es lo más importante que tú debes de hacer como director. ¿A qué se refiere honrar? Sea como sea, con tu experiencia de años en algo, tu preparación de escuela,
por algo estás en esa cajita, ¿sí? Y esa cajita tiene una responsabilidad en la organización. Y siendo muy ácidos, pues tu rol es cómo esa visión o lo que te comenta el dueño, pues lo transformas en la compañía en un resultado. Y desde ese momento, pues tú tienes que tener tu independencia de gestión, porque el ser director no es ser, híjole, no sé si está muy brusco decirlo, el asistente del dueño o el mandadero, que Es desafortunadamente a real, veces ¿no? Es se real. vuelve su realidad. Si Sí. tú como director no rompes eso, va a ser muy difícil. Es más, casi imposible el gestionar. Ahora, ahí entra pues una situación bien difícil porque puedes estar jugando entre yo entiendo eso y sé que puedo hacerlo y la parte brusca de una necesidad económica. Y es ahí donde se Claro. vuelve una fórmula bien gacha, ¿no? Por eso Entonces, era la pregunta, por eso era la porque pregunta. entonces tú dices, híjole, por las manitas y pues sí me vuelvo el asistente del dueño, Claro. pero así no funciona y no va a funcionar y no va a cambiar en nada. Te vuelves nomás pues en el día a día y resuelvo el de hoy, pero mañana, pues ya mañana veremos cuando me levante y pierdes esa esencia de ser director. Y eso me lleva a la otra pregunta que te iba a hacer, porque ahí te quería llevar. ¿Qué error como director notas en algún punto que jamás volverías a cometer? Creo que ya se respondió en lo que dijiste. No honrar tu posición, y no creerte tu posición y no defender tu posición dentro de un negocio para echarlo para adelante, creo yo que será la respuesta, pero tú dime. Sí, esa es, o sea, si no, es como respetarte a ti mismo. Si tú no eres capaz de respetarte a ti mismo y lo que tú vales y sabes que vales, porque a ver, la persona que está ahí como director, híjole, no llegó saliendo de la escuela y te pongo director. Si llegó así, pues esa posición no es un director. Ujú. Un director es alguien que le entregas una compañía para que te dé resultados, con una estructura, con gente. A ver, aquí está, mi chavo. ¿Qué quiero yo como dueño, como corporativo? Que esto crezca. Punto. Si lo quieres ver muy simplista, hoy vendo 100, quiero mañana vender 200. Pero oye, en ese momento, ¿cómo honras eso? Oye, yo atrás de esto, pues van a estar de ti esto, pero en esto no te metas, en la administración no, porque esto es mío. Esto es mío, es Claro. mi responsabilidad. Claro, me puedes sugerir, puede haber momentos en las juntas en que levanten la mano, oye, siento que este indicador no va bien en administración, está bien, yo buscaré la manera. Y puedes a lo mejor sugerir, pero si tú no honras eso, si empiezas en que en esa dualidad triste pues yo tengo la necesidad de un ingreso, pues sí la tenemos, y la de, pues me Todos las aguanto, tenemos al trabajar, ¿no? pero sabes una cosa, eh, yo creo que debe de pesar más esa dignidad de lo que tú Claro. eres en esencia, porque entonces Te vas evaluando, ¿no, Pedro? te devalúas, no vives feliz, lo transmites Claro. a tu familia, te vuelves esclavo de cosas y eso tarde o temprano te cobra unas facturas de la vida, ¿eh? Bien Sí, cañonas, definitivamente. Fíjate bien cañonas. que el episodio, ya para concluirlo, justo se trataba de esto, Pedro, de honrar la posición del director adentro de una compañía de transporte. Y sobre todo, concientizar a los que están como actores a un lado de ese rol en dos puntos que comentaste muy específicos. No llega un director a ser director de la noche a la mañana. Ese es el primero. O sea, lo Claro, honra no nada más un currículum en experiencia, sino el ser humano que se ha formado a través del tiempo, que creo que eso es lo que más tiene valor. claro, Y el segundo punto es el que te puso ahí tenga la capacidad, ¿sí?, de ver y dejar que gestiones el puesto y demostremos en base a resultados
que esa visión transferida, ¿sí? El director la está pudiendo, la amalgamó tanto y la compró, porque para mí, Pedro, creo que un director se debe de vender en base no a lo que vale el puesto, sino a que el proyecto que está comprando para el cual va a ejercer toda tu experiencia profesional, pero también va a darte años de vida en ese proyecto, debe de tener un peso súper importante para el que te está colocando ahí. Entonces, eh, eh, Pulsos del Transporte quería escuchar a ese director y decir, eh, tengo esta capacidad, ese puesto se inventó y existió con un rol, con un fin, con una proyección, con un resultado y con una estructura tan firme para que una empresa pueda llegar a donde quiera llegar de acuerdo a su visión, ¿verdad? Entonces, A ver, también el director, el que está ahí, obviamente llega con una trayectoria y también debe tener una estructura de resultados retantes y medibles que al final del se vale. O sea, puede ser que, ¿sabes qué? Por lo que sea. Ahora, ojo también, esas posiciones ya traen experiencia y si de veras las apoyas correctamente y le das esa voto de confianza y lo apoyas, es muy raro que falle. Es muy, híjole, casi no imposible, pero es muy raro. ¿Por qué? Pues porque él trae la experiencia, empieza a gestionar números, indicadores y te empieza a demostrar, pero con hechos, oye, si tú quieres que yo llegue a este punto A, B, esta parte yo te la trabajo, pero yo necesito que me apoyes en esta. Si no me das un recurso, va a ser imposible. Entonces, desde ahorita te voy a decir que lo que tú me dijiste que íbamos a lograr en 20 de ventas, voy a llegar nada más a 10, pero por esto, esto y esto. Pero joyas, le brincamos, tú dime. Y obviamente le justificas, oye, mira, para llegar a 20 hay que invertir 5 pesitos aquí y lo demuestras. Y entonces ahí entra la función de lo que tú decías, el que te contrató, órale, me voy contigo y fallas, sí hay fallos, siempre te va a haber la oportunidad de equivocarse, es parte de la vida, pero vas avanzando tarde o temprano. Y hay un tiempo, y hay un espacio, hay un libro en la Biblia que se llama Eclesiastés, Ajá. que digo, no sé si leas un poquito, pero Ujú. hay tiempos, hay Claro. espacios, hay momentos para todo, ¿verdad? Claro. Entonces, y no es diferente en lo profesional. Pedro, te agradezco bastante la oportunidad de escucharte. Me hubiese gustado escucharte todavía más. Claro. Sin embargo, el tiempo ya nos consumió un poco, pero creo que el mensaje de ese rol del director, de lograr la visión, de la visión del dueño a la ejecución real, pues creo que quedó bastante bien expuesta. Eh, Te doy un tiempo para que puedas hablarnos un poquito de qué hace invitar a lo mejor a que tú quieras comunicarle qué hace hasta el día de hoy, y que conozcan un poquito de la empresa a través de ti. Y con eso cerramos el capítulo del día de hoy. Yo como director Pedro Palacios en Co Logistics, esto y esto y listo. Claro, no, muy bien. Antes que nada, muchas gracias, Cintia. Me dio mucho gusto haber participado. Te agradezco que me hayas invitado. Y de alguna manera creo que lo que yo te he comentado, has tenido la posibilidad de vivirlo de alguna manera juntos, ¿no? Y creo que eso también le da un peso relativo muy, muy importante. Sí. Pues bueno, yo estoy aquí trabajando en Cologistics. Cologistics es una compañía de logística, incluso ya no la llamamos de transporte, es de logística y queremos estar ahí en logística. A veces nada más hablamos de transporte, pero bueno, ahorita estamos en un modelo binacional, ya vamos a estar con un modelo también doméstico en Estados Unidos. Originalmente cubría la costa oeste de Estados Unidos, ahora ya prácticamente, y es parte de la visión estratégica que se definió. Estamos abiertos a Estados Unidos
completamente. Ya estamos haciendo viajes largos hacia el este. Estamos en franco crecimiento. Hemos incrementado rutas, hemos renovado flotilla, hemos construido un equipo, la verdad, muy sólido. Nos estamos apoyando muchísimo en tecnología y bueno, tú lo sabes de primera mano, estamos trabajando ahí contigo en sistema de información al 100%, ya vamos ahí. Estamos certificados en CityPath, nos vamos a certificar en ISO 9000. Creo que pocas compañías de transporte están certificadas en ISO. Para allá vamos. Y de verdad, transmitirles que es una extraordinaria compañía y que si algún día alguien nos escucha de talento, lo que más necesitamos es talento en esta compañía y hay posibilidades de crecer. Forma parte de un corporativo más grande que está en Monterrey y con grandes planes de que esto se transforme y crezca de una manera importante, ¿no? Hay un plan muy específico. Entonces, muchas gracias, Pedro. Pues muchas gracias, Cintia, y estamos ahí en contacto. Gracias Gracias, te abrazamos desde acá, éxito. Igualmente. En todo lo que haces día a día, Pedro, y vamos con este capítulo tan nutritivo que pone en alto y sobre todo reconoce la labor de un director en una empresa, en cualquier empresa, pero en este sector que es tan movido, tan cambiante y más en este tiempo, creo que el rol del director dentro de una compañía de transporte, de logística es fundamental para poder generar una cultura de trabajo interna y hacia afuera que deje un mensaje, ¿sí?, a las generaciones actuales y a las nuevas generaciones de dueños de transporte, ¿no? Queremos crecimiento, queremos apalancamiento, necesitamos una estructura sólida de trabajo con líderes comprometidos dentro del negocio, coacheados por una dirección que tenga un sentido humano, un sentido de compromiso y un sentido de liderazgo arriba de cualquier situación adentro de una empresa. Felicidades para ti, Pedro. Gracias. Muchas gracias por el tiempo y concluimos. Gracias. Gracias. Gracias, Pedro. Bye, bye. Gracias.